Trump critica al Banco de la Reserva por no reducir tasas de interés. Queremos tener las tasas más bajas del mundo. No somos el 38, estamos en el 38. Hasta llamó a Jerome Powell, presidente de la Fed. Le dije que está haciendo un muy mal trabajo. Llega muy tarde, por eso le llamo muy tarde. Pero la razón real de Trump para exigir tasas más bajas no es obtener hipotecas o préstamos más baratos, sino otra cosa que mucha gente desconoce. El presidente Trump está solicitando tasas de interés más bajas por razones que van más allá. En este video te mostraré la verdadera razón detrás de esto y cómo puede beneficiarte. El Banco de la Reserva Federal controla las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual tiene un impacto importante en el mercado financiero. La Fed tiene el poder de controlar el tipo de los fondos federales, y la tasa de fondos federales es la tasa de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero. Ahora, la mayoría de la gente mira esto y dice, cuando el Banco de la Reserva Federal reduce los tipos de interés, eso significa que los bancos consiguen pedir prestado dinero a un tipo más bajo. Por ello es posible que paguen menos por su hipoteca, préstamo de coche o interés de tarjeta de crédito. Pero esa no es la verdadera razón por la que el gobierno de Estados Unidos está exigiendo estos tipos más bajos, porque en realidad también afecta al gobierno de Estados Unidos. Just Brett, ¿no puede el gobierno de Estados Unidos decirle al Banco de la Reserva Federal lo que tiene que hacer? Bueno, aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco porque ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no están sentados en ninguna reserva de efectivo. Y en realidad no son federales porque no son una parte del gobierno de los Estados Unidos. Por lo que el gobierno de los Estados Unidos no puede decirle al Banco de la Reserva Federal lo que tiene que hacer. Pero las decisiones que toma el Banco de la Reserva Federal afectan a los bancos, afectan a personas como usted y yo, y también afectan al gobierno de Estados Unidos. Porque cuando los tipos de interés suben, sí, se encarece la hipoteca, se encarece el préstamo del coche, y si quieres refinanciar tu hipoteca, es más caro. Y si el Banco de la Reserva Federal bajara los tipos de interés, eso beneficia a los prestatarios, porque eso significa que puedes conseguir una hipoteca más baja. Puedes refinanciar tu hipoteca del 7% por una hipoteca del 4%, pero también beneficia al gobierno de los Estados Unidos porque el mayor prestatario no somos tú y yo, no es Amazon, es el gobierno de Estados Unidos que debe más de 37 billones de deuda nacional que tiene que pagar. A primera vista, esto puede parecer un poco extraño. ¿A quién le debe dinero el gobierno de Estados Unidos y tiene que devolverlo? Y para responder a esa pregunta, las personas a las que el gobierno de Estados Unidos debe dinero son personas normales como tú y yo que han prestado dinero al gobierno de Estados Unidos. Es a países extranjeros como Japón y el Reino Unido y China que han prestado miles y miles de millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Y también al Banco de la Reserva Federal que ha impreso mucho dinero y se lo ha prestado al gobierno de los Estados Unidos cuando no podían conseguir dinero de gente como tú y yo o de otros países porque usted tiene la capacidad de prestar dinero a los Estados Unidos como una inversión. Se llama tesorería. Y la razón por la que la gente presta dinero a Estados Unidos es porque Estados Unidos siempre paga sus facturas y por eso se considera una inversión sin riesgo. Eso es lo que todos los libros de economía te dirán. Así que prestas dinero al gobierno de los Estados Unidos y luego te devuelven tu dinero más intereses. Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes y las oportunidades empiezan a surgir. El gobierno estadounidense enfrentó un aumento en su deuda nacional tras la pandemia debido al gran gasto en cheques de estímulo, desempleo, préstamos PPP y subvenciones para empresas. Todas estas cosas acumularon la deuda de Estados Unidos, pero durante ese tiempo los tipos de interés estaban en sus niveles más bajos de la historia. Hoy, los tipos de interés son mucho más altos, lo que significa que el gobierno de Estados Unidos pidió prestados muchos más dólares y ahora está pagando muchos más intereses por esos más dólares. Por lo que el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de Estados Unidos no es el ejército, no es la salud, no es la infraestructura. Es el pago de los intereses de la deuda nacional. Ahora bien, es posible que oigan eso y digan, oh, bueno, eso es solo problema del gobierno. Bueno, en realidad no. Es tu problema. Vean, la forma en que funciona el gobierno de Estados Unidos es que tienen una fuente de ingresos y esa fuente de ingresos son los dólares de los impuestos de los contribuyentes y luego generan estos dólares de los impuestos y luego gastan dinero. Lo que hemos visto es que el gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que recauda en impuestos, causando una deuda de 37 billones de dólares. Para cubrir este déficit, recurre a pedir prestado. Los impuestos no son suficientes. Ahora quizás te preguntes de dónde obtiene el gobierno de EEU los dólares de impuestos. Déjame mostrarte. Como abogado, te muestro una lista de impuestos. Soy licenciado, pero no tu abogado. El primer impuesto es el impuesto sobre la renta que se descuenta de tu salario. El segundo son los impuestos de nómina, como los impuestos FICA y de la Seguridad Social.
El tercero son los impuestos sobre las plusvalías. Si compras una acción y la vendes con beneficios unos años más tarde, tienes que pagar impuestos sobre el crecimiento de la inversión que has vendido. El cuarto punto se refiere a los impuestos sobre las ventas al comprar en una tienda. El punto 5 son los impuestos sobre el patrimonio. Esto ahora mismo es sobre todo para gente rica, pero supongamos que mueres y tienes una fortuna que luego pasas a tus hijos. Bueno, tienes que pagar impuestos cuando ese dinero se va. El número 6 representa el impuesto de importación y el 7 los impuestos de propiedad. Al adquirir una casa, debes pagar impuestos anuales por ella. El número 8 corresponde a los impuestos de sociedades. Empresas pagan impuestos sobre beneficios. 9 son los impuestos estatales y locales. Algunas ciudades y estados tienen impuestos propios, además del número 10 de otros. Aquí he agrupado el resto para evitar enumerar todos los diferentes tipos de impuestos que se pagan. Pero podrían ser impuestos sobre el peaje, cigarrillos, alcohol y otros productos. Así que pagas impuestos como acabo de mostrarte, y esos son ingresos para el gobierno, y luego el gobierno sale y gasta dinero. El problema es que el gobierno gasta más dinero del que genera con los impuestos, y entonces complementan este gasto a través de la deuda. En 2025 se estima que el gobierno de Estados Unidos va a generar 5,2 billones de dólares en ingresos fiscales. Sin embargo, tendremos un déficit de alrededor de 1,9 billones de dólares. Esta es la previsión. Obviamente todavía no sabemos con certeza qué va a pasar en 2025, pero eso supone 1,9 billones de dólares más de deuda. ¿Por qué es importante? Porque estamos aumentando el valor de esta deuda nacional aquí mismo, mientras que las tasas de interés siguen siendo altas. Ahora usted puede comenzar a ver cómo las cosas empiezan a juntarse, porque si las tasas de interés son altas, el gobierno está creciendo la cantidad de deuda que tienen y ya tienen tanta deuda. Eso significa que más de tus impuestos se están utilizando no para financiar proyectos de infraestructura, no para financiar proyectos de salud, no para financiar el ejército, no para financiar más servicios para usted, pero sus dólares de impuestos se utilizan para pagar esta deuda nacional, porque este es el gasto de más rápido crecimiento. Y aquí es donde el presidente Trump está diciendo que si podemos bajar las tasas de interés en, digamos, un 1%, 1% de 37 billones es 370 mil millones. Pero hay un pro y un contra de reducir los tipos de interés. Ese pro es obviamente el número 1. Este costo de la deuda puede disminuir si el gobierno de Estados Unidos refinancia sus deudas a una tasa de interés más baja, volviéndolas más baratas. Pero el contra es que cuando bajas las tasas de interés, te animas a pedir más dinero prestado, porque cuando es más barato pedir dinero prestado, hemos visto a la gente salir y comprar casas más grandes, comprar vehículos más grandes, aumentar gastos con tarjeta de crédito, o el gobierno de podría pedir prestado más dinero si es necesario. Interés bajo no siempre incentiva gasto inteligente. Podría ser bueno aisladamente en teoría, porque si bajamos los tipos de interés y luego somos capaces de pagar esta deuda más barato, eso sería bueno. Suponiendo que no salgamos a pedir más dinero prestado. El problema que estamos viendo ahora es que el gobierno de Estados Unidos sigue gastando dinero que no tiene. Ese ha sido un tipo de tema constante para el gobierno de Estados Unidos durante décadas, que no creemos en un presupuesto equilibrado. Hacemos dinero, gastamos dinero, pero los números realmente no importan. Vamos a gastar lo que nos dé la gana. Ahora usted podría decir, bueno, esto parece una solución simple. O subimos los impuestos o reducimos el gasto. El problema es que a la gente no le gusta ninguna de esas dos cosas cuando se ponen en práctica. Si tuviéramos que subir los impuestos, te puedes imaginar lo enfadada que estaría la gente, porque a nadie le gusta pagar impuestos. La gente no quiere que su dinero de la nómina vaya al gobierno de Estados Unidos. Si deseas contribuir al gobierno, ahora puedes hacer donaciones fácilmente a través de Venmo en la página web del tío Sam. Elige pagar impuestos con tu aporte. Podríamos reducir los gastos, lo que desagrada a la gente porque implica que ganarán menos dinero al recortar fondos del gobierno. Este gasto del gobierno significa que es dinero que va a los bolsillos de la gente. Podrían ser los salarios de las personas. También podrían implicar contratos para empresas constructoras, infraestructuras y compañías de ingeniería. Esto implica contratos tecnológicos. Y así, si el gobierno gasta menos dinero, eso significa que la gente tiene menos puestos de trabajo, lo que también podría afectar a la economía, porque eso significa que entra menos dinero en el sistema económico. Y puedes empezar a ver ese enigma, porque recortar el gasto tiene un coste. Subir los impuestos tiene un coste. Y queremos vivir en una economía en la que no tenga que pagar impuestos y el gobierno siga estimulando la economía. Pero no podemos seguir viviendo en un país de cuento de hadas para siempre. Al final hay que pagar un precio. Y lo hay. Esto es lo que pasa cuando el gobierno sigue gastando dinero que no tiene.
Empiezas a ver el valor de tu dólar bajar porque nuestros dólares, nuestro papel moneda, no está respaldado por un metal precioso, es solo papel. Por ello, al aumentar el endeudamiento, el gobierno debe recurrir nuevamente al Banco de la Reserva Federal. Recordemos que este banco no posee una reserva de efectivo. Cuando prestan dinero al gobierno de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal tiene que imprimir este dinero de la nada. Así que cuando el Banco de la Reserva Federal comienza a imprimir dinero y se lo dan al gobierno, más dinero se crea. Lo que significa que el valor de cada dólar individual baja, causando que los precios de las cosas suban, porque el Banco de la Reserva Federal no puede imprimir riqueza, pueden imprimir dólares, pueden imprimir moneda. Y así, si solo estamos aumentando el número de unidades de moneda que tenemos, solo estamos aumentando cuántos dólares hay. El valor de cada dólar sentado en tu cuenta de ahorros está cayendo, mientras que el valor de tu salario también está bajando, por lo que los precios de las cosas suben. Eso es la inflación. Inflación viene de la palabra inflar. ¿Y qué estamos inflando? Estamos inflando la oferta monetaria. Estamos inflando cuántos dólares hay ahí fuera. Y cuando haces eso, las cosas se vuelven más caras y la persona promedio que no entiende esto se vuelve más pobre porque ahora sus ahorros valen menos, su salario vale menos. Y el salario de la persona promedio no ha mantenido el ritmo de la inflación en las últimas 5 décadas, mientras que los inversores se hacen más ricos. Por eso quiero que entiendas esto, porque todo esto es lo que está pasando en nuestro sistema económico. Este sistema probablemente no va a cambiar pronto. Sin embargo, en las últimas décadas, a medida que este sistema se ha desarrollado, lo que hemos visto es que los inversores se han vuelto más ricos debido a esto. Y hay ciertas cosas que usted puede hacer para beneficiarse de la forma en que el sistema es. La primera razón, probablemente la más sencilla, es que si el gobierno de EPUCAS paga tipos de interés más altos por los de la Fed, usted podría prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos y tomar ventaja de estas tasas de interés más altas. Ahora puede prestar su dinero al gobierno de EEU con algunos pasos extras. Quizás podrías optar por un ETF del Tesoro a corto plazo para invertir tu dinero. Recuerda que invertir conlleva riesgos. Yo solo soy un youtuber. Nunca se garantiza ganar dinero al invertir. En realidad, en algún momento se perderá. Siempre haz tu propia investigación y no confíes ciegamente en YouTube. Pero mira esto. SGOV es un ETF. Lo puedes comprar en cualquier corretaje de valores. Lo que notarás es que el valor de las acciones se mantiene estable al estar respaldado por el Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el gobierno. Sapus Kotupo. El precio solo cambia al pagar el dividendo. Y este dividendo es el pago de intereses que recibes del gobierno de los Estados Unidos. Así que es muy predecible. Sucede cada mes. Actualmente están pagando aproximadamente un 4,5% de dividendos al año. Es decir, 4,5% de interés anual. Solo por poseer este ETF. Y el otro beneficio de eso es que debido a que se asocia con los bonos del Tesoro, es decir, prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos, los ingresos que usted genera de ese pago de intereses no está sujeto a impuestos locales y estatales en general. No asegurado por FDIC, sí respaldado por gobierno de EEUU. Sabemos que el gobierno siempre podrá pagar sus facturas ya que puede trabajar con la Reserva Federal para imprimir más dinero. Sin embargo, esto no excluye que el valor del dólar pueda reducirse. Ese es el verdadero peligro. No tanto que el gobierno deje de pagar sus deudas, sino que seguirá emitiendo dinero para saldarlas, devaluando la moneda. Además, existe el riesgo de que si la Reserva Federal comienza a reducir las tasas de interés, el rendimiento de este ETF también disminuiría. Aparte de eso, si quisieras invertir en inversiones, digamos acciones o bienes inmuebles, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que los valores de inversión suben. Una razón es que la inflación favorece a las acciones y bienes raíces. Solo hay que ver cómo han aumentado los precios de vivienda en los últimos 50 años. Observa cómo han variado los precios de alquiler y el crecimiento del S&P 500 en los últimos 50 años. Sí, hemos visto un crecimiento de la economía, pero también hemos visto cómo la inflación beneficiaba desproporcionadamente a los valores de los activos. ¿Qué es la razón por la que quieres ser un inversor para aprovechar cómo funciona este sistema económico? No tengo certeza sobre la dirección de los tipos de interés ni sobre las decisiones del Banco de la Reserva Federal en septiembre y el resto del 2025. Existe la posibilidad de que Jerome Powell sea removido de su cargo en 2026. Y sabemos que el presidente Trump probablemente querrá reemplazarlo con alguien que va a querer recortar las tasas de interés de manera muy agresiva. Así que todas esas cosas pueden afectar al gobierno. Pero es importante entender cómo las tasas de interés afectan a la economía en general, no solo a la hipoteca o al préstamo de un auto, porque realmente afecta al gobierno de los Estados Unidos y su capacidad para gastar dinero en otros proyectos. Porque si el gobierno de Estados Unidos ahora está gastando gran parte de sus ingresos en el pago de intereses, bueno, es algo en lo que debes pensar porque tú eres el que financia al gobierno de los Estados Unidos y quieres que tus impuestos te beneficien, no solo pagando lo que el gobierno gastó su dinero el año pasado o hace 10 años. Así que esto es lo que deben observar, especialmente los inversores. Estados Unidos está entrando en una espiral de deuda mortal.
Cuando las deudas aumentan en relación con los ingresos de forma crónica. Ahora mismo para el gobierno de EU es casi $1 billón al año va a los pagos de intereses. Cuando tienes un gran déficit, tienes que vender eso para hacerlo. Y cuando calculé la cantidad de deuda que hay que vender es